Mi exprometido quiso orinar en el ataúd de su primo porque lo engañé con él, pero ahora los comentarios de Reddit son un ataque personal contra mí. No entiendo por qué guarda tanto veneno con un hombre que ya está muerto, que no le puede hacer más daño. Debe soltar y dejar ir, porque si no sigue viviendo con ese veneno. No estoy orgullosa de lo que pasó, pero estoy cansada de que todos me vean como si hubiera nacido para destruir a la gente. He tomado decisiones terribles, he herido a personas que nunca quise herir, pero no era una mujer calculadora y fría. Estaba rota, y todavía estoy tratando de recomponerme. Supongo que la historia empieza mucho antes del hombre con el que casi me casé. Crecí en una casa fría. Mis padres se divorciaron cuando tenía 9 años, y ambos parecían tratarme más como una obligación que como una hija. Mi mamá estaba ausente, ocupada con nuevos novios y dramas. Mi papá estaba amargado y cansado. En esa casa no había ternura, yo no entendía el amor. Solo entendía la supervivencia. Y deseaba con todas mis fuerzas que alguien me viera. Así que cuando conocí a mi ex, tenía 22 años y estaba emocionalmente hambrienta. Él me hacía sentir segura, no me presionaba, me hacía preguntas, recordaba los pequeños detalles. Y poco a poco me permití creer que yo podía ser amada. Le estaba tan agradecida que creo que pasé por alto cuanto me faltaba crecer aún. La primera vez que me llevó a casa de sus abuelos, recuerdo haberme echado a llorar en el baño porque tenían una pared llena de fotos familiares. Todos sonriendo, con suéteres navideños ridículos, bebés en brazos. Era caótico, cálido y familiar, algo que yo nunca había conocido. Y me recibieron como si perteneciera allí. Su padre incluso me preparó una taza de té con miel cuando se enteró de que tenía dolor de garganta. Nunca antes un padre de alguien había hecho algo así por mí. Y entonces estaba Kevin. Era unos años menor que mi ex. Un poco torpe a primera vista. Siempre rondando, siempre con ganas de hablar. Era más expresivo que mi ex, mostraba sus emociones y contaba historias que me hacían reír hasta olvidar el agotamiento. Me hacía sentir muy bien estar cerca de él. No es que mi ex no lo hiciera, pero Kevin tenía un toque especial. No fue mi intención que las líneas se borraran, pero las cosas con mi ex se volvieron distantes. Habíamos entrado también en una rutina, y él también fue culpable en parte de todo lo que sucedió. Él estaba enfocado en el trabajo, en planear nuestra boda y en ser el hombre que su familia esperaba que fuera, pero en el camino se dejó de preocupar por mí. Y creo que no supe cómo decirle, a veces me siento como un adorno. Kevin se dio cuenta. Una vez me preguntó, ¿alguna vez sientes que la gente solo te quiere cuando eres callada y fácil de llevar? Recuerdo haberme congelado, porque sí, exactamente así me sentía. No solo con mi ex, sino toda mi vida. Empezamos a hablar más, conversaciones largas cuando su primo no estaba cerca. A veces hasta muy tarde. Me decía a mí misma que no tenía nada de malo, era solo una conversación y no había nada de malo en eso. Pero eventualmente, solo hablar se volvió otra cosa. Una mano donde no debía estar, un mensaje de texto que borré porque se sintió demasiado íntimo, y algunas confesiones. Me decía que estaba confundida, estresada, desbordada, y que nada iba a pasar, hasta que pasó. No fue planeado y no fue romántico. Fue crudo y lleno de vergüenza desde el segundo en que terminó. Pero no paramos. Creo que una parte de mí creyó que Kevin me amaba de la forma en que yo necesitaba, incluso si eso tenía un costo terrible. Lo ocultamos por semanas, mientras yo ayudaba a terminar las invitaciones de boda con el hombre que todavía me daba un beso de buenas noches. Me odiaba a mí misma. Luego su tía, la mamá de Kevin, nos vio un día. Intentamos mentir, pero ella lo supo. Y si ella lo sabía, pronto toda la familia lo supo, y cuando digo todos también mi ex. Y todo se vino abajo. Creo que fue mi tía quien me dijo que él se fue de la reunión de planificación del ensayo de boda, y se marchó sin decir una palabra. No me enfrentó, ni a mí ni a su primo. Simplemente, desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Merecía su furia, me lo esperaba, pero obtuve silencio y estaba confundida. Quería explicarle. Quería decirle que no estaba bien, que tenía miedo, que necesitaba algo que no sabía cómo pedir. Pero no contestaba mis llamadas, me bloqueó. Me cortó de esa hermosa y cálida familia, que alguna vez pensé que me iba a adoptar como una hija más. Excepto Kevin, él se quedó. Me sostuvo la mano, me dijo que no todo era mi culpa y que aceptaba su parte de la responsabilidad. Incluso para él no era responsabilidad de nadie, solo nos vimos atrapados en algo más grande que nosotros. Y le creí. Tenía que creerle, porque si no, tendría que admitir que quemé mi vida por nada. Nos mudamos juntos. No publicábamos foto, no invitábamos a nadie y vivíamos en la sombra silenciosa del daño que causamos. Nuestro objetivo era no lastimar a nadie, por eso no quería restregarle en la cara a mi ex que ahora estaba con otro. Pero tratamos de construir algo a partir de eso, amor, un futuro, redención tal vez.
Y empecé a pensar que si podíamos lograrlo, por un tiempo. Hasta que llegó el día en que Kevin colapsó. Estaba pálido, sudando, temblando. Llamé al 911 y fui con él en la ambulancia, tratando de no desmayarme yo también. El diagnóstico llegó tras una ráfaga de exámenes y análisis: cáncer de hígado. Avanzado. Lo descubrimos tarde, quizás demasiado tarde. Fue entonces cuando todo volvió a cambiar. Me convertí en su enfermera de la noche a la mañana. Horarios de medicamentos, visitas al hospital, salidas al supermercado a las 3 de la madrugada porque tenía náuseas pero antojo de naranjas. Hubo noches en las que me sentaba junto a su cama y simplemente escuchaba su respiración, aterrada de despertar con el silencio. Empezó a encogerse, su energía, su cuerpo, su espíritu. Y yo me aferré, incluso cuando ya estaba entumecida por todo. Lo amaba, y no lo iba a dejar en su último momento, lo iba a cuidar hasta el último suspiro. Un día, mientras estaba otra vez en el hospital, salí de la habitación y casi me topé con mi ex. Estaba ahí, con una bolsa de comida para su padre. Creo que su rostro se congeló al verme. Me miró de arriba abajo como si me estuviera evaluando o analizando si hablar conmigo, luego simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Debería haberlo esperado, pero igual se sintió mal porque ya había pasado mucho tiempo desde que sucedió todo. Ni siquiera se preocupó por mí o por qué razón estaba en un hospital, no me preguntó si me había pasado algo o si había alguien que amaba sufriendo. A fin de cuentas, esa persona era su primo, un familiar. Aún sin saberlo, no le importaba que Kevin pudiera estar muriendo. Pero alguien debe haber escuchado algo, o mi ex lo descubrió, porque después de eso, empecé a recibir noticias de su familia. Llamadas esporádicas. Algunas preguntaban cómo estaba Kevin, otras preguntaban qué le estaba pasando a Kevin. Todos esos mensajes y llamadas eran de la familia, pero ninguno de mi ex. Incluso alguien me preguntó si creo que mi ex podría llegar a hacer las paces con él, luego de contarles lo graves que eran las cosas con Kevin. Pero no lo sabía. No sabía, pero les dije que no creía que lo hiciera. Y tenía razón, porque algunos pocos familiares vinieron a verlo al hospital, solo estuvieron unos pocos minutos y se fueron, como si estuvieran cumpliendo con un trámite burocrático. Pero mi ex ni eso. Me sentía mal por Kevin, porque era probable que no sobreviviera para ver otra Navidad. Mejor dicho, no había posibilidades. Por eso intenté un acercamiento, quizás organizar una cena navideña y pedirle a algunos familiares de mi ex que le pidieran asistir. Muchos dijeron que iban a respetar a mi ex, y los pocos que aceptaron, luego de mucha insistencia que al menos le preguntaron, regresaron con una negativa. Me dijeron que dijo que no se sentaría en una mesa conmigo o su primo, que no fingiría estar bien con las personas que lo lastimaron, que no se sentaría a comer en la mesa aún con los cuchillos clavados en su espalda. ¿Merezco esa palabra, no? Tal vez sí. Pero cuando escuché esas palabras repetidas por la persona a la cual le pedí este favor, que a su vez tenía mensajes similares de otros miembros de la familia, me hizo sentir mal. Toda mi vida anhelé tener el amor de una familia, y ahora esta familia que había encontrado me trataba como me trató la mía. Nunca quise que esto pasara, no planeé caer en algo con Kevin, no planeé romperle el corazón a nadie. Y definitivamente no planeé pasar mis 20 y tantos años dándole la comida en cucharadas a alguien, por quien traicioné el mundo entero, mientras soy tratada como un monstruo por la persona que más me amó alguna vez. Así que ahora estoy sentada aquí escribiendo esto porque no sé qué más hacer, con muchas cosas en mi plato. Parte de mí desearía poder hablar con él una sola vez, para pedirle perdón, para poder explicarme y mostrar mi punto de vista. Sé que él piensa que estoy más allá de toda redención. Y traté de estar bien con eso, traté de decirme a mí misma que él tenía derecho a proteger su corazón, que yo había perdido todo derecho a esperar amabilidad de su parte el día que crucé esa línea. Pero seguí viendo el rostro de Kevin después de esa llamada. Era demasiado orgulloso para admitirlo, pero sabía que eso le rompió algo por dentro. Y también me rompió algo a mí, porque finalmente entendí lo que la gente quiere decir cuando dice que la culpa tiene capas. Sí, tomé una decisión, pero él también. Él eligió tratar a Kevin como si ya estuviera muerto. Incluso ahora, cuando la piel de Kevin tiene un tono que no puedo describir, y duerme más de lo que habla, el hombre con quien pensé que pasaría mi vida ni siquiera me mira a los ojos y nos cruzamos en un pasillo. Y por eso escribo esto, no para borrar el pasado, porque si no, no hubiera contado lo que hice. No trato de hacerme ver bien, sino porque necesito que alguien me diga cómo llegar a él, cómo decir. No tienes que perdonarme, pero por favor no dejes que muera pensando que es la peor basura del mundo. Creo que aunque Kevin haya tenido errores, eso no quiere decir que merezca morir así. Apagado por lo que hizo, al ser desterrado por su familia. Vivió con eso hasta hoy, cuando ya le queda poco tiempo en este mundo. Ya ha cumplido su castigo y es hora de al menos dejar que se vaya con la conciencia tranquila. Esto es lo último que quiero hacer para Kevin, que él pueda partir de aquí con el alma limpia y pensando que no es odiado por todos.
Sería mi último regalo por el amor que le tengo, porque todos merecemos cerrar este capítulo con su muerte y dejar el pasado atrás, donde tiene que estar. Comentarios. Ahora pides empatía porque el hombre con el que engañaste a tu prometido está muriendo. Pero ¿dónde estaba tu empatía cuando le mentías a la cara, planeando una boda mientras te veías a escondidas con su primo? Entiendo que eres humana y cometiste un error, pero toda esta publicación parece centrarse todavía en ti misma. Kevin está enfermo y eso es trágico, si no fuera porque es un bueno para nada que se merece agonizar hasta lo último, pero el cáncer no borra una traición. Tu ex no tiene que estar allí para darle un cierre o liberar su conciencia. Quieres acercarte ahora, después de haber destruido su confianza y los lazos familiares. A veces, la consecuencia de herir profundamente a alguien